Saludos mis maníacos de Elsword, bienvenidos a la guía de Celestia. Para la próxima guía comenten abajo en este vídeo cuál clase quieren. El comentario con más likes será la clase de la que haga la próxima guía. Aclaración, estas guías las hago en base a lo que leo en las habilidades y testeando el personaje, más la experiencia que tenga yo sobre el personaje o mis observaciones. Si hay un pro player viendo esto, se agradecen sus aportaciones en los comentarios. Descripción: es una clase del tipo Synergy Dealer, al menos actualmente en la fecha que subo este vídeo. Tiene un buen daño, pero no es de los que más tiene, pero lo compensa aportando buffos a la party. Destaca en daño contra jefes gigantes y en farming, limpieza de mapas. Pasivas. Vamos a ver las pasivas más importantes. Con la primera pasiva desbloqueamos la constelación de Acuario. Consiste en que cuando impactemos a enemigos con habilidades de horóscopo, que son estas, saldrán orbes azules que otorgan un % de ataque mágico al que la toque. También las pueden tocar tus compañeros de equipo y se pueden acumular hasta 10, pero con la pasiva de nivel 60 aumenta a 20. Los buffos que otorgan los orbes de Acuario se pierden de 3 en 3 cada 15 segundos, para que lo tengan en cuenta. Pasiva de nivel 40. Se aumenta un 20% de daño crítico y recibimos la segunda constelación, Escorpio, que al impactar a enemigos con habilidades de horóscopo, libera orbes que persiguen a los enemigos causando daños que ignoran 50% de defensa. Pasiva de nivel 60. Recibimos 15% de velocidad de ataque y desbloqueamos la tercera constelación, Leo. Esta funciona igual que Acuario, solo que en vez de un % de ataque mágico por orbe, nos da un % de defensa híbrida y un % de vida máxima. Se pueden acumular hasta 40 y se pierden de 5 en 5 cada 15 segundos. Pasiva de nivel 99. La última constelación, Géminis, reduce el cooldown de todas las habilidades en 0,5 segundos y el 80% del daño recibido para los aliados cercanos si usas una habilidad de horóscopo. No reduce el daño de ataques que te quitan porcentaje de vida. De aquí es donde proviene el término de block, para bloquear ataques potentes de los enemigos y salvar a tu equipo. La skill más usada para esto es Zodiac, ya que esta también remueve los debuffos del equipo. Antes de continuar explicaré el sistema de cartas. Con el tercer job ya tendremos las 4 constelaciones, es decir 4 cartas: Acuario, Escorpio, Leo y Géminis. Para activarlas pulsamos la V y luego una tecla de flecha. A la izquierda está Acuario, arriba Leo, a la derecha Escorpio y abajo Géminis. En total podemos usar 2 cartas y podemos intercambiar entre ellas. Recomiendo memorizar los símbolos por si nos hacemos un lío intercambiando cartas y nos perdemos. Continuamos con la pasiva de nivel 90. Mientras tengamos activa la carta de Acuario, obtendremos 12% de impacto crítico extra. Si tenemos la de Escorpio activa, obtendremos 12% de daño a jefes extra. Y con Leo, pues más 12% de reducción de daño recibido, resistencia al daño. Y la última pasiva del 99 nos otorga una segunda vida siempre y cuando tengamos 2 cartas activas. Y en resumen, funciona como cualquier título de revivir, pero nos regenera algo de vida y se acumula con el título y el SOT. Su enfriamiento es de 120 segundos. ¿Con qué constelaciones hay que jugar? Depende mucho de la situación, pero en general, cuando vas de DPS hay que llevar Acuario más Escorpio. Y si juegas de support, pues Acuario más Escorpio también. Si es que vas a usar el título de Reaper o 19-4, ya que los orbes Escorpio aplican los efectos de dichos títulos como si fueran ataques de combos. El resto de situaciones va a depender mucho de la dungeon y de otros factores. Por ejemplo, si la dungeon es peligrosa con mucho daño y vas de support, pues deberías de activar Géminis o Leo. Hay que jugar con las combinaciones, usando lo que sea más oportuno. No es solo activar 2 cartas y olvidarse del resto de la run. Hay que intercambiar cartas si es necesario, por ejemplo para bloquear algún grito de Berce. Vamos con las skills con buffos y debuffos. Esta primera, día y noche, puede serte útil ya que reduce un 10% de enfriamiento de todas las skills cada vez que la uses. Sin embargo, actualmente esta skill es opacada por Polaris si vas de DPS, gracias a la pasiva de nivel 35, que reduce 15% de tiempo de espera de skills de horóscopo al usar skills de horóscopo.
Además su consumo y cooldown son menores. Después está Retrógrado, muy útil también ya que nos suma 50 de mana máximo y reduce el consumo de mana de skills en 7%. Hay que usarlo cada 30 segundos. Luego tenemos Horóscopo de Radix, más conocido como Natal Chart. Al usar esta skill ocurrirán distintas cosas dependiendo de la posición final de la manecilla. Si se queda en la izquierda se otorgará Destino. Se te activa 15 segundos de Awakening y toda la party recibirá un 20% de aceleración del cooldown. A la derecha se activará Karma, reduce tu tamaño y todos recibirán 5% de mana por segundo. Luego hay otra posición que es hacia arriba, con muchas menos probabilidades de activarse, y otorga a toda la party aumento del tamaño, 20 segundos de activación del Awakening, regeneración de 7% de mana por segundo y 30% de aceleración del cooldown. Muy importante, solo puedes tener uno de estos efectos activados, que por cierto duran 40 segundos todos. Si por ejemplo te sale el bufo de la izquierda y usas la skill de nuevo y te sale la derecha, pues desaparece el bufo de la izquierda y te quedas con el bufo de la derecha. Después tenemos Nebulosa, muy útil para bajar un 12% de la defensa mágica a los enemigos dentro de la nebulosa. Regenerar algo de vida a los aliados y aumentar un 12% de daño crítico recibido a los enemigos. Es preferible usar Lamots ya que la podrás usar en el suelo y abarca una mejor área. Después está Orión, que te hace inmune a casi todos los debuffos durante 15 segundos. Recomiendo usarlo solo en modo DPS y si hay hueco. La habilidad activa Más Allá, imprescindible para bajar 12% de defensa mágica a los enemigos cada 5 segundos aproximadamente. Horary, el Celestia tiene como un reloj interno de 1 minuto que se va repitiendo en ciclos. En los primeros 20 segundos Horary será de color azul, el campo azul dura 10 segundos y otorga a los aliados que estén dentro un 12% de daño extra al atacar. En los siguientes 20 segundos Horary será violeta y durará 1 segundo, causando multi-hits que ignoran el 100% de la defensa. En general solo le da tiempo a impactar 2 o 3 veces. En los próximos 15 segundos será amarillo, el campo durará 15 segundos y para los aliados dentro del campo el costo de puntos especiales se reducirá a 0. Ahora en los próximos 5 segundos será blanco. Sus efectos son como el azul y el amarillo combinados, solo que aumenta el daño en 18% en vez de 12% y la duración del campo es de unos 15 segundos. Finalmente la segunda hiper, Luminary, transforma tu cuerpo en luz durante 40 segundos. Durante la hiper, todos los impactos de tus skills de horóscopo invocan un símbolo que hace daño extra. Otras ventajas son que Natal Chart y Horary otorgarán los efectos misteriosos mientras tengas la hiper activada. Los efectos serían el de la manecilla hacia arriba y el Horary blanco. Un consejo sobre el Natal Chart durante la hiper es que la uses solo al principio y al final de la hiper cuando quede un segundo, porque esta activa el Awakening de la party y podrías hacerles activar el título de torre cuando aún no querían. También puedes activar el Natal cuando haya muerto alguien y vuelva a revivir para darle el bufo de nuevo, obviamente. Las mejores skills de limpieza son estas: Serpentarius y Gigante Roja con mods. La primera es más rápida, mientras que la segunda es más lenta pero tiene mayor área de impacto. La mejor skill en general para hacer daño es Galaxia, cuyo casteo es rápido y no tarda mucho en hacer daño. Funciona bien tanto para jefes pequeños como grandes, aunque mucho mejor contra grandes. Un truco sobre cómo posicionarse con esta skill es pegarse más o menos al enemigo para que le golpeen los bordes de la skill, que es en donde se concentra el daño. Si lo haces en el centro podrás notar la diferencia de daño. Otras skills para el daño son la skill de nivel 20 con un buen daño a jefes grandes y pequeños. Gigante Roja para jefes pequeños o grandes y que no se mueva mucho, ya que si no, no vale la pena, porque el casteo y el daño es lento. Luego tenemos Serpentarius, que hace buen daño rápido y más aún a los jefes largos. También mencionaré algunas skills de relleno, que son de casteo rápido y con larga duración, para complementar a tus skills más fuertes. Constelación, Ojo del Crepúsculo y la Master Skill, aunque la primera no la recomiendo si tu ordenador no aguanta, ya que puede que te pete los gráficos.
último, la única skill para one-shotear que he visto es Horary, preferiblemente de color violeta, y si no, pues azul o blanco. El amarillo no es suficiente. Pros y contras. Destaca por tener buen daño en general y aportar cosas únicas al equipo, no obstante se queda atrás en daño en comparación a otros DPS. Y lo mismo al jugarlo de soporte, ya que tiene buffos interesantes pero los supports puros aportan mucho más. La gran ventaja que tendría el Celestia en soporte sería que puede aplicar los efectos del Reaper sin tener que usar combos, solo con Scorpio. Pero bueno, actualmente la mejor opción es jugarlo de Synergy Dealer. Un inconveniente es que es un DPS situacional, dependiendo de la forma del boss y si se mueve mucho. Puede causar alto daño o muy poco. Una gran ventaja que tiene es que tiene muy poco tiempo de enfriamiento, ya que lo reduce todo el rato. Pero spamear tantas skills le puede hacer gastar mucho mana, así que hay que solucionarlo con la resonancia y demás. Además, actualmente es algo dependiente de la hiper, para hacer daño aumentado y conseguir los efectos misteriosos de Natal Charge y Horary. Otros consejos. Para jugar de support y generar orbes de acuario más rápido, tenemos Gigante Roja, que de una ya te puede llenar los 20 stacks. Con esto ya alimentas a una familia entera. Pero es algo lento y puede fallar si el boss se mueve mucho, así que las opciones más rápidas son Galaxia y Zodiac, que es el segundo que más orbes da. El bufo más usado de Natal Charge es el de la izquierda, CDA, pero si vas de DPS te puede servir el de la derecha para hacerte más pequeño contra jefes pequeños. De esta forma, Galaxia impactará mejor contra estos. Por último, una tabla de calificación que aviso, a lo mejor la relleno con la percepción de la realidad un poco alterada, así que ustedes deciden si creer o no. En daño le doy un 7.5, ya que se queda atrás en comparación a otros y es un DPS situacional. En soporte le doy un 7.2, ya que tiene buenos buffos y puede llegar a dar 20% de ataque mágico, pero inevitablemente es superado por los supports puros. En limpieza le doy un 8, ya que tiene buenas skills para limpiar, pero son algo lentas y a veces necesitas precisión para hacerlo bien. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para apoyar el canal y animarme a subir más guías y de calidad. Como siempre, cualquier duda, etc., comenta aquí abajo. Buen día y hasta la próxima.